Venir. Bueno, les damos la bienvenida. Estamos, a ver dónde estamos, lunes 27 de marzo del 2023 y tenemos la suerte de que en esta oportunidad nos va a dar la charla Jorge Villa, que ya lo tenemos como fijo, en cualquier momento lo vamos a inventariar dentro de las cosas que tenemos. Y interesante el tema porque se va cerrando cada vez más la información acerca de la posibilidad de vida en la Tierra y en otros lugares. En este caso, el descubrimiento, bueno, ya no quiero adelantar nada, ya se los va a contar Jorge, que estoy seguro que armó una presentación muy bonita. De nuevo, las gracias para él por prestarse, porque dar una charla significa armar, buscar información correcta, porque justamente lo que uno quiere es dar ese tipo de información. Entonces va a estar bueno como para escucharlo. Primero eso. Segundo, si quieren hacer una pregunta, ya lo saben, pero para los nuevos, le digo, el que quiere hacer una pregunta, abre el audio, pregunta directamente, no esperen al final. Traten de preguntar en el momento porque eso le da más dinamismo a la misma charla. Bueno, nada más. Esperemos que no la haga durar 3 horas la No, exposición. Y de nuevo, la bienvenida a Jorge por dar esta mini conferencia. Todo tuyo. bueno, gracias, Claudio. No preparé presentación, preparé Bueno, algunas noticias, pero porque me pareció más piola ser crítico de las noticias que salen con respecto a este tipo de noticias, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, tengo algunas abiertas acá, ahora lo voy a compartir, de CNN, Infobae, sí. y ver qué tipo, por eso, un poco fuentes de información que consumimos cotidianamente, en donde podemos ser críticos también de lo que estamos leyendo y viendo, ¿no? Está bueno, sí. Pero para poner en contexto, yo les voy a compartir la pantalla, puedo compartir, ¿no, Sí, sí, ya Claudio? está para compartir. Bien, compartir pantalla. Ahí no sé si se ve, bueno, Todavía no, avísame pero cómo ahí se ve. está. Ahora sí, ya Ahí, está. ahí se ve el paper, Sí. Uracil y Carbon. Bien. Este es el paper, ¿sí? Que está publicado. Hay varios. No es el primer paper, es uno de los últimos. Uno de los últimos aceptados, fíjense. Y acá hay un dato importante también, que esto muchas veces no lo tenemos en cuenta. Pero fíjense cuando se recibe el paper y cuando se acepta. Sí, eso es importantísimo. Pasaron casi septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, casi 6 meses, medio año para aceptar el paper. Y después la publicación online fue hace unos días, hace 6 días. Entonces, de ahí hasta acá pueden haber pasado un montón de cosas y en el medio de ese montón de cosas, un montón de noticias, ¿no? Claramente. Pero vamos a pararnos un poquito en lo que es el uracilo en este caso. El uracilo es un nucleótido, base de una de las bases de la ARN, ¿sí? Y esto es lo interesante con respecto a entender cuáles son las bases, me refiero a lo básico, ¿sí? No estoy hablando de bases estrictamente químicos. Me estoy refiriendo a compuestos químicos que son básicos para lo que uno podría llegar a pensar que podría generar algún vestigio de vida en la Tierra o en alguna parte del universo, galaxia, planeta, en donde sea. ¿Sí? Entonces, lo que aprendemos en la escuela, el uracilo está dentro de las 4 bases que tiene el ARN, y es importante, y la diferencia con el ADN, y acá está el punto quizás que tenemos que tener en cuenta, es que gracias a esto, el ADN puede ser transcripto, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que sucede? Se agarra una porción de ADN, el ARN a grandes rasgos lo transporta y desarma esa cadena, esa doble hélice, la desenrolla. Lo estoy comentando muy a grandes rasgos, un genetista en materia, pero lo que hace de alguna manera es desenrollarlo y replicar esa información por intermedio de una organela, que es un ribosoma, y la transcribe.
¿sí? Y lo que va a hacer es una réplica de ese código. Al hacer esa réplica de ese código, lo que se va a obtener es otro organismo, eh, o otra, en realidad, otra información, ¿sí? Símil a la información del ADN original por intermedio del ARN. Bueno, el uracilo es parte de ese ARN, ¿está bien? Y por eso la importancia de este tipo de descubrimiento. Esto a priori quiere decir que se descubrió vida, que hay vida o algo en otro lado. Bueno, en realidad no, pero son los indicios de que podría llegar a existir algún tipo de proceso químico que, o de fusión química o de algo que está vinculado a la química orgánica, que podría llegar a pensarse como posibles desarrollos de vida. Y cuando hablamos de vida estamos hablando un poquito de cuáles son los principios para que algo esté vivo, ¿sí? Bueno, el primer principio es que tiene que poder, el organismo tiene que poder replicarse, que su información genética se pueda replicar, se pueda replicar. ¿Sí? Que existe un organismo que le sucede a ese primer organismo que tenga la misma información genética y de alguna manera esa información genética sigue a lo largo del tiempo. Bueno, descubrir este tipo de biomarcadores o de compuestos químicos es importantísimo para nosotros, ¿sí? Para la especie humana, vamos a llamarle. Y más en un asteroide. ¿Por qué en un asteroide? Porque la realidad, como el asteroide está, o sea, orbitando en el sistema, en el universo, entonces hay un montón de noticias especulativas con respecto a que si el origen de la vida en la Tierra viene desde afuera de la Tierra o se generó in situ en la Tierra por diferentes procesos geológicos, químicos, térmicos, ¿sí? Hay otra cuestión que tienen los organismos vivos, que es el encapsulado. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera esa información genética, necesitamos por un lado información genética, como decíamos recién, y necesitamos por otro lado que esa información genética esté encapsulada. Eso lo que hace es de alguna manera frenar la abrasión que tiene del medio en el que está. ¿Y para qué sirve ese encapsulado? Precisamente para mantener toda la estructura molecular, toda la estructura química. No es que encontraron, eh, a ver, entre paréntesis, uno cuando ve estas noticias se imagina que, bueno, encontraron una pelotita de algo, encontraron varias pelotitas en un hexágono, ahora vamos a ver una imagen de lo que puede ser un uracilo, y decimos, ah, bueno, esto fue lo que encontraron. Bueno, en realidad no encontraron eso, sino que encontraron eh, nitrógeno, hidrógeno, carbono, de alguna manera unido entre sí. Y de alguna manera eso tendría que estar encapsulado, entre comillas, como para que la molécula esté completa. ¿Sí? Hay otro compuesto más, ahora vamos a ver este paper un poquito más en detalle, pero hay otra cosa más que encontraron que es vitamina B3. Y la vitamina B3 está relacionada con un organismo, ¿sí? Insisto, el organismo entre comillas, ¿está bien? Lo estoy trayendo para el lado orgánico porque son compuestos muy vinculados a organismos, ¿está bien? Pero eso no estoy siendo estricto con respecto a que se encontró vida bajo ningún punto de vista. ¿Eh? Simplemente se encontraron compuestos químicos que tienen algún tipo de combinación y al ser combinados tienen una función, que para los que estudiamos de alguna manera química, entendemos que puede ser un vestigio de posibles fuentes de vida. Después vamos a ver y podemos debatir cuáles son esas fuentes de vida o qué es un organismo o pensamos en un humanoide o en qué. Pero vuelvo a la vitamina B3. La vitamina B3 es un compuesto, en este caso se llama niacina, que es un compuesto que lo que hace no se almacena, ¿sí? Sino que se metaboliza y se despide por la orina. Eso es lo que sabemos, y muy a grandes rasgos, de cómo funciona químicamente la vitamina B3. Se utiliza para algunos procesos epidérmicos, se utiliza para algunos procesos digestivos,
incluso hasta se utilizan algunos procesos nerviosos, ¿sí? Por lo tanto está vinculado de alguna manera a lo neuronal. Entonces, tenemos dos compuestos importantes en este caso. El uracilo por un lado, una de las 4 bases del ARN, y la vitamina B3 por el otro. Hasta acá se me escucha bien, ¿no? ¿Estamos bien? Yo pregunto Sí, porque me siento sí, nervioso. sí, sí. Sí, sí, está Bien, Estamos, perfecto. perfecto, estamos como queremos. perfecto. Bien, Igual buenísimo. una cosa, Sí, que a sí, ver si podés extenderte en eso, explicar un sí, poco qué es Ryugu y todo lo demás, porque si no, es como capaz que alguno no bien, lo leyó, no lo vio y nos quedamos medio en la en el vía. aire. Perfecto. Bueno, Ryushu es un asteroide que está dentro del cinturón de asteroides y en realidad se descubrió en 1999 un japonés, Doi, creo que era de apellido, si mal no recuerdo, lo debo tener por ahí el nombre, después lo vemos en alguna fuente, por intermedio del telescopio. Y luego de esto se siguió investigando, aparece una de las últimas misiones que se manda, la Hayabusa 2, que fue la que desciende en el asteroide, toma las muestras y las manda para la Tierra. Entonces, no sé si vos te querés extender un poquito más, Claudio, con respecto a eso, pero es un asteroide que a ver, lo tengo por acá para que lo veamos bien, que tiene una forma romboidal. Este es el sitio de JAXA, de Japón, de la Agencia Espacial Japonesa. A ver si lo vemos acá. Acá tenemos información sobre Hayabusa. Y bueno, lo tenía abierto el asteroide y Bueno, igual mientras lo buscás, bueno, pues, no importa. puedo comentar que realmente Dale, sí, acá es está. muy complicado hacer esto, porque no solamente hay que descender en el asteroide, recoger material, sino que además ese material no tiene que estar contaminado, porque la Sí, contaminación es tremendamente compleja para este tipo de muestras tan pequeñas. Entonces tiene que estar encapsulado, bueno, es una suerte que está en el espacio, que ya eso hace una gran limpieza, pero también tengan en cuenta que hay material de la nave fabricada en la Tierra que puede contaminar cuando está en contacto y después eso tiene que estar encapsulado, traerlo a la Tierra sellado y de ese material sellado recién va a un laboratorio donde se abre. Es muy complicado hacer esto que parece tan sencillo. En palabras parece algo sencillo, es realmente complejo. No, ese punto nomás sí, quería aclarar. sí, totalmente. Es realmente muy complejo. Yo no profundicé en la parte tecnológica con respecto a esto. Sé que hacen una perforación. Fíjense que acá, este es el paper, no sé si se ve bien ahí, pero este es el paper original, es Sí, el sí, se paper ve que se puede descargar. Yo perfecto. creo que lo compartí. Se ve Fíjense perfecto. que tiene 3 milímetros. Ahí tenemos una en 2 dimensiones. Tiene una medición de 3 milímetros y fíjense que tiene 37,5 miligramos del compuesto de ese polvillo. ¿Sí? Por lo tanto, debe ser, yo me imagino, debe ser algo extremadamente minúsculo. Y también me imagino con esto que vos decís, Claudio, que debe tener esas proporciones por una cuestión que a mayor cantidad de compuesto, más probabilidad de contaminación debe tener. Esto está, si mal no recuerdo, hoy estaba viendo un video que tiene una esterilización que se hace con agua caliente, que supera los 100 grados, eh, y eso, pero digo, lo estoy comentando muy por encima porque no terminé de ver el material, pero tiene una esterilización de ese estilo. O sea, es extremadamente fino el hecho de que se pueda tener este material acá en la Tierra. Y aparte que lo lanza, esto cayó en Australia, ¿sí? No es que, bueno, llegamos, baja el aparato, lo trae, esto llegó a Australia y después toda la contaminación que hay alrededor de eso para agarrarlo, ¿no? Y que eso después, este, ese ARN no sea parte, o esa vitamina B3 no sea parte de la misma contaminación orgánica, ¿no? Claramente son compuestos orgánicos que lo podríamos llamar, entre comillas, biomarcador. Bueno, claramente compuestos de carbono e hidrógeno, pero por acá abajo
acá, ahí tenemos la capacidad la cantidad de uracilo, ahí tenemos un Gauss mostrando de alguna manera, no, son gráficos muy técnicos, pero fíjense que ahí claramente lo que está diciendo es de alguna forma cómo está representado la cantidad y en qué cantidad, ¿no? Que claramente se encontró el compuesto, ¿sí? Hace algunos años se encontró algún nucleótido del ADN también, pero el ARN es, como decíamos antes, precursor de ese ADN porque es precisamente que se hace la transcripción genética con el ARN mensajero. Ese punto a mí me interesa en lo particular que quede claro, más allá de las noticias y notas que salen y demás. Por ejemplo, esto es otra cosa que les iba a mostrar, volviendo un poquito a lo que decía Claudio con respecto a qué se trata tecnológicamente, qué misión es y demás. Hayabusa 2, ahí tenemos la, el orbital, y tenemos algún tipo, bueno, la distancia, el tiempo de lanzamiento, cuánto tiempo va a estar orbitando, cuánto tiempo lleva, la distancia en millones de kilómetros de la Tierra y demás. Estas son fuentes que después se las paso para que las sigan, las vean. Hay, un segundito, acá están, unas noticias. Eh, Bien, fíjense, y esta es la parte que más me gusta, yo creo que a Claudio le va a gustar esto también. Fíjense este título. Descubrimiento de un asteroide sugiere que ingredientes de la vida en la Tierra proceden del espacio. Toda la composición de la Tierra procede del espacio. O sea, Carl Sagan decía, somos polvo de estrellas. O sea, toda la composición terráquea procede del espacio. Cuando encontramos o vemos este tipo de noticias, bueno, está bien, pero ¿qué quiere decir que viene del espacio? ¿Que hay vida en otro planeta? Bueno, no se sabe, si todavía no se descubrió, o sea, una forma de vida eh, fuera del planeta Tierra, pero ¿por qué no se descubrió? Porque lo que se están buscando, más allá de encontrar biomarcadores, lo que se están buscando es que los organismos que puedan existir en otro planeta no tienen nada que ver con textura como las que conocemos nosotros, como cualquier especie que existe en la Tierra, sino lo que se está buscando es que las combinaciones químicas estén dadas de tal manera que eso pueda llegar a formar un organismo vivo, ¿sí? Eso es lo importante de esto. Y una de las cosas, vuelvo a repetir lo que decíamos recién, para formar un organismo vivo tiene que existir algún compuesto químico que transmita a lo largo del tiempo cierta información que para el ser humano se denomina genética. Para vidas en otros planetas no tengo ni idea cómo se denominará. Nosotros le llamamos información genética, ¿sí? Y esa información genética, ¿qué quiere decir? Que va a existir un organismo que va a tener un fenotipo y un genotipo parecido, similar o igual al organismo que lo antecede. Entonces, lo que se está buscando y esto es una carrera que lleva un montón de años y estos últimos años, y con la pandemia tuvo mucho campo de estudio. Lo que se está buscando es precisamente que los compuestos químicos, de alguna manera, tengan ese desarrollo y esa capacidad para decir, bueno, puede existir un organismo vivo en algún lado, o se puede llegar a crear un organismo vivo en algún lado. Ahora, ¿qué le faltaría al uracilo o a lo que se encontró, lo que se descubrió en este asteroide para que forme un organismo vivo? Bueno, en primer lugar, encontrar toda la cadena completa de ARN. Y acá se encontró un nucleótido, ¿sí? Apenas una porción de los cuatro, una de las bases, una de las cuatro bases. Por otro lado, después tendría que existir una cadena de ADN, ¿sí? Completa como para decir, bueno, agarro esa cadena de ADN y trato de replicarlo. ¿Está bien? Solo replicando una cadena de ADN podemos llegar o se podría llegar a comprender qué tipo de organismo vivo había detrás de esa cadena de ADN. Llevándolo un poco más a nuestra realidad, con una cadena de ADN, por ejemplo, se pudo saber, o se puede saber,
qué especies de dinosaurios vivieron hace 65 millones de años. Entonces, ¿sirve esto solo para decir, che, ¿hay vida en otro planeta? ¿O la vida en la Tierra viene de otro planeta? En realidad no. La realidad es que no sirve. Necesitaríamos toda la cadena, o mínimo una porción, una determinada cantidad de la cadena completa para que eso suceda. Que de alguna manera nos lleve a pensar, y esto es una afirmación fuerte de alguna manera, ¿no? Que para que exista el procesamiento del ARN, tenga que existir una organela, un ribosoma, en este caso, que haga el proceso de transcripción, que ese ribosoma esté dentro de una célula, y que esa célula, bueno, componga un órgano, un organismo, algo, bueno, estamos de acuerdo, igual que la vitamina B3. Se sabe que es un desecho, se sabe que no se almacena, o sea, sabe que la vitamina B3, como toda vitamina, está equilibrada, ¿sí? No es que hay almacenamiento de vitamínico, no tenemos por lo menos no de la B3, no tenemos almacenamiento de la vitamina, se desecha, ¿sí? Entonces, esas cosas son fuertes desde el punto de vista funcional de un organismo, de una célula. No sé si se me sigue hasta acá. Sí, Eh, está perfecto, che. bien, bien. Eh, y acá, como dice, lo que refuerza la idea de que algunos ingredientes cruciales para el advenimiento de la vida llegaron a la Tierra. No sabemos si la vida llegó a la Tierra. A eso es lo que vamos. Siempre que le damos este tipo de noticias, bueno, no importa la fuente, si es Infobae, CNN, en realidad no interesa tanto, y sin tampoco estar constantemente profundizando técnicamente, pero mínimamente buscar, bueno, a qué hace alusión el paper, si existe la información de la misión dentro de la NASA, por ejemplo, que es lo que nosotros más consumimos de este lado del planeta, ¿sí? Que es algo muy occidentalista. Tengamos en cuenta que esta de la misión, de la misión no, de la Agencia Espacial Japonesa, de JAXA, eh, fíjense, bueno, acá tienen está toda la información de la misión. Bueno, yo había encontrado unas cosas más vinculadas a, pero no sé dónde lo metí. Hoy busqué tantas cosas que. eh, Acá está. Materia orgánica macromolecular. Esto es importante cuando estamos hablando de este tipo de moléculas. Estamos hablando de moléculas grandes, ¿sí? Y lo que decíamos hace un ratito con respecto a las moléculas, vamos a traducirlo a español así más fácil la lectura. Eh, lo que hace referencia a esas macromoléculas que de alguna manera tiene que existir algo externo para que el compuesto químico esté constituido. Y eso es importante también porque es otra de las características que tiene las posibilidades de que se forme vida, que es de alguna manera la, la regulación o el equilibrio con el entorno, con el medio. Si no existe un equilibrio con el medio, no se podría formar una macromolécula como es el uracilo o como puede ser la vitamina B3. O sea, de alguna manera tiene que existir el entorno que facilite o favorezca a que esas uniones sean fuertes y estén y se mantengan en el tiempo. ¿Sí? Lo que yo no leí en el paper, si lograron determinar qué edad tiene, de alguna manera, y capaz que estoy diciendo algo que es incluso hasta ridículo, ¿no? ¿Qué edad tiene ese compuesto ahí en el asteroide? Eso no lo encontré, pero acá ya tenemos tres cosas fundamentales para que la vida se pueda desarrollar. Por un lado, la replicación de la información genética, ¿sí? Para que se pueda replicar algo genéticamente tiene que haber algo intermedio, en este caso el ARN, que va a transmitir la información de una cadena de ADN a otra cadena, a formar otra cadena de ADN. Después el encapsulado de eso, tiene que existir un encapsulado precisamente para que como decíamos recién, la oración del medio no corrompa las uniones, que esa macromolécula se mantenga, y después un cierto equilibrio con el medio
para que esa molécula o esa información siga estando en el tiempo, ¿no? Eh, Fíjense, composiciones químicas, residuos insolubles. Y esto de insolubles es interesante porque por más, o sea, insolubles quiere decir que claramente que no se disuelve en agua, eh, y esto hace que se mantuviera intacto. De alguna manera, se tendríamos que pensar el por qué, ¿no? Y es para abrir un poco el cuestionamiento, el por qué se mantuvo esto en el espacio, que las condiciones del espacio daban para que esto se mantenga. Imaginémonos un asteroide totalmente para nosotros seco, o sea, por lo menos la vista del asteroide, lo debo tener por ahí, es una especie de rombo en 3D, eh, que es relativamente pequeño. Ahí Claudio hizo una aclaración súper importante porque no recuerdo bien el tamaño, el diámetro del asteroide, pero no es muy grande. No, Sí, no quiero pensar creo que son 500 metros. 500, yo iba a decir 1 kilómetro, pero mirá, sí, es menos de 1 kilómetro, es muy chiquito, es realmente chico. Entiendo que es chico. Este, Bien, fíjense que presencia material orgánica macromolecular vinculado a carbonatos, gran parte del material orgánico fue alterado por el procesamiento acuoso a baja temperatura en el cuerpo principal de Ryushu. Y el asteroide más grande del que se cree que Ryushu es un fragmento, ¿sí? Esto también viene de otra cosa, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, y es otra cosa ver, o sea, Ryushu viene de algo más grande y esa cosa más grande viene de otra cosa más grande. Después que esté atrapado en una instancia gravitacional, por decirlo de alguna manera, puede ser consecuencia del choque, ¿no? Entre diferentes tipos de masa y una atracción gravitacional a un cuerpo que tengamos dentro de nuestro sistema. Eh, Condritas carbonáceas primitivas, eh, y la materia mostró una composición más diversa que la de los meteoritos. O sea, lo que encontraron en este asteroide es un signo fuerte de posible vestigio de vida o de compuesto orgánico en algún lado. Y vuelvo a lo mismo, insisto, ese compuesto orgánico puede ser una bacteria, ¿está bien? No la idea que tenemos generalmente que nos muestra Hollywood eh, del humanoide o del pulpo, ¿sí? Ya que estos últimos tiempos se estuvo hablando que el pulpo posiblemente viene, hace rato se viene diciendo, pero hace unos meses salió de nuevo la noticia de que el pulpo podría ser un ser vivo que viene de otro planeta. Bueno, claramente si viene de otro planeta no sería un pulpo, sería otra cosa, o es lo que conocemos como un pulpo, su pulpo. Pero digo, pensarlo antropocéntricamente con la idea que tenemos de organismos vivos, eh, choca un poco con lo que en realidad se está buscando dentro de la astrobiología. Eh, Algo más con respecto al uracilo, como le decía, se forma una síntesis de ARN, ¿sí? Y en el medio actúa una enzima. Esto es más técnicamente para entender el porqué del uracilo y no otra cosa. La formación del uracilo puede venir por dos vías, ¿sí? Una vía se llama desaminación, que pierde una cadena, en realidad una cadena no, un grupo amino, ¿sí? El grupo amino es un nitrógeno con dos átomos de hidrógeno, ¿sí? NH2. Piensen en el amoníaco, que son un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno, ¿sí? NH3, no sé si se acuerdan lo que tiene mi edad, NH3 único es, que era amoníaco para limpiar y salía el símbolo, bueno, eso para relacionarlo con un grupo amino es el NH2, el grupo amino, y, eh, y la diferencia con el ADN, que este cambio, esta mutación no, este compuesto uracilo se forma porque el ARN es mucho más inestable que el ADN, ¿sí? El uracilo, de alguna manera, sale de la citosina, que es otra de las bases,
Y esa citosina, como decía recién, tiene dos formas de presentar el uracilo, una perdiendo un grupo amino y la otra es por intermedio eh, de, eh, de un cambio no mutacional, sino vamos a llamarle azaroso. Pasa algo en el medio que hace que ese se transforme en uracilo. Ese algo yo lo estuve buscando y viendo de qué manera, y para no entrar muy técnicamente en detalle, eh, no, no encontré como una explicación bien sintética o lo más simple posible, sino que durante la síntesis de ese ARN, de ese cambio de la citosina, aparece de alguna manera el uracilo. ¿Sí? Entonces, tenemos dos vías. Por un lado, que es la más fuerte, ¿sí? O la forma más, la teoría, por llamarlo así, más fuerte de la formación del uracilo, que es la pérdida de grupo amino, y la otra es una formación azarosa del cambio de la citosina al uracilo. O sea, eso también es para mencionar que no es que está el uracilo ahí porque sí, sino que tiene un proceso sobre el mismo compuesto químico. ¿Sí? Bien, ¿se entendió más o menos por ahí? No sé, yo voy bien, pero bueno. Bien. ¿Y el Una, resto cómo están? ¿Hay gente que ya se fue porque dijo basta de esto? Sí, decime, Claudio. Perfecto, perfecto. Bien. Sí, está a ver, bárbaro, está bárbaro. no, una cosa para un detalle, que ahí dice Sí, las condritas carbonáceas. Las sí, condritas carbonáceas son como zonas oscuras y se ven los meteoritos. Si ustedes sí, van al planetario de Buenos Aires, hay algunos meteoritos que están cortados, que tienen una parte lisa, y tienen como unas zonas medianamente redondeadas, oscuras. Esas son condritas carbonáceas. Son lugares donde hay sí. inclusiones de carbono, o sea que es bastante común que exista ese material. Sí, acá yo estaba buscando también un poco porque yo me pongo como me obsesiono un poco con esto. Y de cada cosa que aparece, cada disparador, agarro y digo, pero ¿por qué aparece esa palabra ahí? Y está viendo eh, que está vinculado a los meteoritos más antiguos, ¿sí? Eh, con un contenido muy alto de carbono. Por lo tanto, tengamos en cuenta que el carbono es uno de los compuestos fundamentales de un organismo. Entonces, es muy posible que encontremos compuestos vinculados a ese carbono. Eh, o sea, que todos los compuestos que rodean estén vinculados al carbono, ¿sí? Ya que teniendo en cuenta que tenemos tres moléculas fundamentales, que es el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que es una base azucarada. Este, por lo tanto, va a estar de alguna manera vinculado o sea, se va a utilizar como un biomarcador. A eso es lo que voy. Eh, además de agua y compuestos orgánicos como aminoácidos, bueno, ahí está, teniendo en cuenta la formación de estas condritas carbonadas, que está vinculada al agua, ¿sí? Y a compuestos orgánicos. Pero también, por otro lado, no se encontró material similar al grafito, no estuvo sujetamiento a calentamiento del cuerpo principal. Bueno, todo lo que describe acá, esto lo podemos detallar eh, punto por punto. La materia orgánica de Ryushu no estuvo sujeta a eventos de calentamiento del cuerpo principal, ¿sí? Y es importante eso porque tengamos en cuenta que nosotros necesitamos, o sea, nosotros como organismos necesitamos de alguna manera fuentes de calor, por eso le digo, ¿no? A grandes rasgos la importancia del sol y no podríamos vivir a oscuras ni de noche. Pero también para la fusión entre compuestos químicos también se necesita un determinado nivel de temperatura. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, videos eh,
de choques de meteoritos o videos relacionados a la vulcanología. O sea, lo que estamos viendo son gran cantidad de calor en un momento determinado y eso hace a la formación también de posibles vestigios de vida. O sea, de alguna manera tiene que existir algo térmico para favorecer el proceso de la vida, ¿sí? A largo del calentamiento de corta duración. Bueno, esto está más vinculado a algo eh, químico, netamente. Y acá, por ejemplo, similitudes y diferencias entre la materia orgánica en el asteroide del tipo C Ryushu y la observada en los asteroides y cometas del tipo D. Se cree que esto es el resultado de los cambios de reacciones químicas en cada cuerpo después que el material fue común en la nebulosa solar se incorpora a los planetesimales, cuerpos menores posteriores. Bueno, esta es una forma de características para clasificación. Y la materia orgánica macromolecular de los carbonos, cosa que está con moléculas biorelacionadas presentes. Podría haber contribuido al inventario orgánico disponible para... Bueno, ahí está lo que hablábamos recién. Si este cuerpo celeste, ay, hoy dijiste, Claudio, el término técnico y se me fue a mí ahora. Eh, Viene de un cuerpo celeste mucho más grande y que tenía lo que nosotros le llamamos vida, bueno, perfecto. Entonces, eso viajó en el tiempo y en el tiempo no, en el espacio, pero en el tiempo, y hoy nos trae esta posibilidad. Y hay una cosa que estuvimos debatiendo entre comillas en el grupo sobre inteligente o no inteligente, que es algo que a mí me gusta mucho retomar cuando hablamos de astrobiología o de vida fuera de la Tierra. Para que algo sea inteligente, tiene que poder pensar de alguna manera, o tiene que tener un sistema nervioso que desarrolle la capacidad suficiente como para resolver problemas complejos. Ahora, fíjense esta definición sutil que hice, ¿no? Un organismo inteligente tiene que tener la capacidad de resolver problemas en un ambiente complejo. Y de ahí podemos desmenuzar qué es un ambiente complejo, ¿sí? ¿Qué es la capacidad de resolver problemas y para qué? ¿Y cuánto especializado está el organismo para que eso suceda? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de ARN, de ADN y todo lo que se refiere a la genética, estamos diciendo que ese organismo que va a ser replicado genéticamente va a tener las mismas características que el organismo que lo antecede. Por lo tanto, si el organismo resolvía 10 cuentas de matemáticas, estoy diciendo una pavada, ¿no? Resolvía 10 cuentas de matemáticas, el organismo que viene después va a poder tener la capacidad de resolver 10 cuentas de matemáticas, insisto, estoy diciendo una pavada. Ahora bien, si el organismo que teníamos antes resolvía con una cuenta una cuenta matemática y eso le ayudaba a sobrevivir, el organismo que va a venir después va a resolver una cuenta matemática que lo va a ayudar a sobrevivir. No sé si se entiende esta analogía. O sea, un organismo trasciende por la teoría más aceptada que tenemos hasta ahora, que es la teoría de la evolución, adaptación, Darwin, ¿sí? Por lo tanto, ese organismo no es que es inteligente, sino que se adaptó de alguna manera para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ah, encontraron vida inteligente. ¿Qué significa que encontraron vida inteligente? ¿O por qué a nosotros nos llamamos seres inteligentes? ¿Qué significa que somos seres inteligentes? ¿Sí? Ojo con eso, lo digo desde un punto de vista, desde la crítica a las noticias que muchas veces leemos, ¿sí? Porque no va a salir, va a salir alguna noticia en algún momento, se encontró vida inteligente, en algún momento se va a descubrir alguna bacteria, algo, en donde se diga, ah, bueno, vida inteligente, y no, bueno, esa bacteria es un organismo especializado, ¿sí? Y como estos últimos tiempos se puso muy de moda también, otra, y esto ya y vamos cerrando, así podemos debatir si quieren un poco de hablar. Hace unos meses se empezó a hablar
o se impuso sobre el desarrollo o la evolución, los hongos, ¿sí? Habrán visto que en Netflix apareció la serie Last of Us, que está basado en un videojuego, y eso está basado en un hongo, ¿sí? Y el hongo es un organismo que está entre las bacterias, los eucariotas y los procariotas, entre algo bacterial y un ser vivo, así como lo conocemos nosotros, ¿sí? Como un ser vivo unicelular y uno pluricelular. En el medio está el hongo. Entonces, fíjense que tenemos tantas formas de vida como posible inteligencia y capacidad de adaptación hay. Entonces, cuando vemos estas noticias y encontramos compuestos químicos que nos dicen, bueno, aparece que viene la vida de otro planeta y demás, ojo, tenemos que estar atentos y pensar que acá lo único que estamos hablando es de compuestos químicos y que para que eso genere algo tiene que existir todo un compuesto químico que de alguna manera favorezca la vida, ¿no? Bueno, más o menos, Claudio, es un pantallazo esto para hablar muchísimo. Fíjate que no hice presentación, nada técnico, fue más tranqui, pero porque me pareció que era más amigable así que andar Sí, armando una una presentación. cuestión descriptiva. O sea, en otras palabras, no está en contra de la presencia de vida, pero no quiere decir que hayan encontrado vida, que eso es lo que siempre las noticias, no hablamos de ningún medio particular, toma Sí, eso y dice encontraron vida y qué buena. De hecho, escuché que decían hay panspermia. ¿Cómo panspermia? Panspermia es otra cosa. Sí, encontraron un pedazo de molécula interesante. No es que la vida está viniendo de afuera, bueno, pero viste que siempre la conclusión llega mucho más allá de lo que sería sí, recomendable, totalmente. ciertamente. Pero sí, Totalmente. lo de Sí, la vida. Eso sí, yo les digo una cosa, ¿eh? De ahora en más, cada vez que coma pulpo, la voy a pensar dos veces. O sea, bueno, ¿existe la posibilidad de que haga miles y miles de millones de años que estemos comiendo extraterrestres? me gusta esa pregunta. No, no. A ver, vamos a redoblar la apuesta. Cuando supuestamente desaparece la vida en Marte, ¿sí? No lo quiero decir categórico, pero vamos a hablarlo así. Esto fue hace 4.500 millones de años. ¿Sí? El primer vestigio de vida en la Tierra fue hace 3.500 millones de años. La formación de la Tierra tiene 4.500 millones de años. No sé si te dice algo eso, Aldo. Tal cual. Este, Ahora, en el medio, cuando uno, y ahora hablando un poco más en serio, yo me gusta jugar con esto para pensar y decir, apa, pero bueno, Marte es un planeta que tiene mucha, es un candidato muy fuerte de vestigios de vida, pero y cuando uno analiza las imágenes del Perseverance, yo creo que en el grupo puse, hace unas semanas atrás, unas imágenes y uno ve los perfiles geológicos que muestran las imágenes y decís, ojo, porque eso es muy parecido a la Tierra, es demasiado parecido a la Tierra. Ujú. Y es un candidato fuerte. De que ahí, ¿a qué voy con esto? De que ahí haya venido algo, haya caído a la Tierra algo que diga, bueno, formé un pulpo, bueno, es otra cosa. Lo que nosotros conocemos hoy como pulpo es parte de la evolución de un bicho que tiene millones de años, o sea, no vino de otro planeta el pulpo. Es de acá, Nos es de la quedamos Tierra. tranquilos. Listo, No listo. vino. Ningún organismo vivo que esté en la Tierra vino de otro planeta. Sí. Eh, Y te agrego una cosa más como para redondear, que vos ya lo hemos hablado alguna vez, que en el espacio interestelar hay moléculas orgánicas. Por radioastronomía sí, se correcto. detectaron docenas de moléculas, inclusive aminoácidos los más elementales, se han encontrado en el Sí, espacio interestelar. O sea que increíble. evidentemente si la química orgánica es la base de la vida, al menos como nosotros la conocemos, hay una probabilidad Ujú. enorme de que existe en otros lugares, por un poco de suerte. O sea, Sí, perdón, por supuesto. Sí. como noticia es más importante o más fuerte si se confirma la existencia de metano en Titán que esto de este asteroide.
Bueno, no, las dos cosas son importantes. El metano es es un desecho orgánico. ¿Qué quiere decir que es un desecho orgánico? Que para que exista el metano tiene que existir un Ah, organismo vivo claro, que que lo libere ese fabrique, desecho. claro. Claro. Entonces eso es una teoría Bueno, fuerte para decir, bueno, en algún lado existió algo que haya liberado ese metano. Y puede llegar esto a verlo. también es importante porque el ARN es, como decíamos antes, ¿no? Es una especie de changuito de supermercado. Ujú, Encuentra ADN, agarra una porción de ese ADN, lo pone en el changuito de supermercado y se lo lleva y arma otro ADN. Así claro. que ojo con eso, Claro. porque esta es una teoría no, es algo que encontraron con una estructura fuerte en decir, ojo, porque en algún lado tiene que haber ADN, que ya encontraron, como decía Claudio, Ujú, pero el ARN, que es el que realmente claro. forma las proteínas dentro del ribosoma, Y puede llegar a formar escuchá, ¿no algo. es que las mutaciones se producen a través del ARN o no? Se Digamos, producen de las dos maneras, sí. de las dos maneras. Ah, está bien. Está bien. Sí, puede ser, pero porque las mutaciones, a ver, ¿qué es una Me mutación? refiero, digo, Vamos, cuando hablo de mutaciones, sí. digo a un cambio evolutivo o un cambio de Ah, algo. bien, bien. A eso me Está refiero. bien, está buenísimo que aclaraste eso porque también hay mutaciones que son, qué sé yo, por radiación, y son Sí, sí, exacto. mutaciones ahí Me refiero temporales. a ese nivel, me refiero. Bueno, no, a ver, las mutaciones vienen, si están vinculadas a un cambio evolutivo, Mm, quiere decir que en algún momento, esto gente es para hablar muchísimo, les sí, aseguro que es para que nos vuele la cabeza, pero para que exista una mutación tiene que existir un organismo que necesita adaptarse a un medio, ¿sí? Yo si no me siguen, lo vuelvo a explicar de la forma más sencilla que puedo. mm, Para que un organismo se adapte a un medio, tiene que existir una mutación. ¿Está bien? Es como, sí, para que exista la mutación, tiene que existir un organismo que se adapte al medio, pero para que el organismo se adapte al medio, tiene que existir la mutación. Eso nos hace pensar, eso nos hace pensar que el ADN puede ser transmitido por organismos que no están vivos, que son organismos inertes. ¿Y cuáles son los organismos? Esto lo estoy diciendo muy a grandes rasgos, por Dios, muy a grandes rasgos. ¿Qué quiere decir un organismo? ¿Cuál es un organismo, entre comillas, inerte? Un virus. claro. ¿Sí? Si Claro. ese virus, hay un montón de ejemplos de esto, no lo estoy inventando, hay un montón de ejemplos. Es más, en Sudáfrica hay ejemplos de mutaciones genéticas en la población que es resistente a la malaria, ¿sí? Y la realidad que se estudia, porque, ¿cómo son resistentes a la malaria? Bueno, porque existió un virus que hizo que mutara ese ADN, ¿entiendes? Bien. Entonces, es muy complejo el tema de la mutación. Ahora bien, sí tiene que existir una variación o una presión ambiental, vamos a llamarle, para que exista esa mutación. Esa presión Sí, ambiental sí. puede ser, sí, sí, No, Aldo. el ejemplo más visible es lo que nos pasa, por ejemplo, acá con el tema de algún bichito o alguna maleza que adquiere resistencia a algún insecticida o algún herbicida. Es eso, Sí, ¿o no? Sí, sí, eso puede ser, pero eso se da porque el periodo de vida del bicho o sí, del bicho, vamos a llamarlo así, sí, es muy sí, corto, claro. ¿sí? Entonces tiene más capacidad de Claro. adaptación, Claro, Requiere es no como muchas, tiene que nuestra vida promedio. lo vemos en requiere el muchas corto tiempo. generaciones, ese es el tema. Lo vemos en el corto tiempo, digamos, no es algo que Claro, sucede. claro. Claro. Por Pero ejemplo, es la un. mosca, Ujú. sí. Sí, 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 te escucho, te escucho. No, no, me refiero, digo, la mosca vive 24 horas, por ejemplo, una especie de mosca, vive 24 horas. ¿Está bien? Y vos sabés que en un mes cuántas moscas tenés. ¿Cuántas generaciones de mosca tenés? Sí, sí, sí. Entonces tenés mucha capacidad de adaptación Claro, en muy claro. corto tiempo, medido desde la edad del ser humano. ¿Sí? Nosotros tenemos un vestigio no, una expectativa de vida de 85, 90 años, más o menos, hoy día, ¿sí? 75. Y una Claro. mosca tiene una expectativa de vida de 24 horas. Por lo Claro. tanto, en un mes, ¿cuántas generaciones de moscas encontramos? Exacto, exacto, es ¿Sí? rapidísimo, sí. Es rapidísimo.
Es más, Sí. las pruebas genéticas se realizan generalmente en ese tipo de insectos. Yo me acuerdo, como anécdota, ¿no? Me acuerdo cuando arranqué la facultad ahí en Córdoba, teníamos la materia de genética y las profes, bueno, nos lo daban como la gran, digamos, el gran ejemplo, la gran noticia, que decían que, bueno, que genetistas habían llevado, bueno, a cabo un montón de, con el paso de los años habían hecho un montón de trabajos y cosas y que decían que la próxima evolución del ser humano era que iba a desaparecer el dedo chiquito del pie. Ah, No sé, ya lo habían determinado, no sé en base a qué, pero pues te no, digo, yo pueden llegar a tampoco. pasar miles de años hasta que sucede eso, no vamos a estar para comprobarlo, Sí. pero bueno, si No, fuéramos Yo moscas, también oí del meñique esa, pero bueno, si fuéramos moscas a lo mejor ya no lo tendríamos. claro, eso es por la expectativa de vida que tenemos. Digo, hay un montón de características en el ser humano, como en un montón de especies, que hacen a que hoy seamos los organismos que somos, ¿no? Por Está bien, bueno, ejemplo, la evolución del oído. sí, sí, Digo, ahora que decirlo del meñique, es sí. interesante porque uno más o menos teniendo algún conocimiento básico de genética, de adaptación y demás, uno dice, y no es tan ilógico lo que te dijeron, porque si uno se pone Ujú, a ver la mano, fíjate que el meñique, o sea, el pulgar no va a desaparecer porque es claro, la mutación que tenemos con respecto a otros homínidos, pero el meñique, sí, vos fíjate que por algo se llama meñique, o sea, cada vez es más chiquito, sí, sí, tal cual. ¿sí? O sea, digo, porque puede ser, Claro. o sea, y Es puede ser el más vestigio de algo. especulativo que otra cosa. Sí, tal cual. Siempre, sí, claro, por Pero supuesto. digamos, bueno, queda Siempre clarísimo especulativo. lo que decís del tema de que si un segmento de ARN existente en un virus que está, qué sé yo, por decirte, en un ambiente súper, súper, súper seco, puede llegar a durar muchísimos años hasta llegar a quizá activarse y producir, vos decís, no sé, la formación de un nuevo individuo, una nueva célula, por así decirlo. Sí, un nuevo, puede ser un nuevo anticuerpo, Claro. puede ser un montón de cosas. El organismo, o sea, el ser humano es un organismo muy complejo. Nosotros Exacto. tenemos ciertos órganos que son extremadamente complejos. Uno de esos órganos es la epidermis y Ujú. el otro es el sistema inmunológico. Claro. Y son dos sistemas extremadamente complejos que hoy no se sabe bien el funcionamiento ni la finalidad que tienen tampoco. ¿Sí? Ni Ok. tampoco cómo son creados a priori para que, o si son utilizados para generar mutaciones. O sea, se me ocurren un montón de cosas para hablarlo de este punto de vista, ¿no? Pero así como nosotros, otros organismos, puede ser una vaca también, lo mismo. Ni hablar si en medio metemos biotecnología, metemos Y este, ahora que decís vaca, producen metano, así que ojo, puede ser que en claro. Titán haya vacas. O por lo menos un sistema digestivo que lo que Que expulse sea produzcan metano. metano. Claro. Ya estás No, muteado, Claudio. se muteó Claudio, sí. No sé No, si que nos está insultando. van a Ah, estar estamos medio grabando. congeladas las vacas ahí, pero bueno. Ay, sí, 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 bueno, vaca freezer. Ah, Bueno, Es pero carne fíjate, es carne congelada que está esperando que lleguemos a colonizar. obvio. Pero fíjense qué interesante lo del metano, porque decíamos de las vacas. Sí, Y yo les dije, sí, capaz que una vaca no, pero el sistema digestivo tiene que generar ese tipo claro, claro, de claro. compuesto químico. Entonces, a medida Exactamente. que uno profundiza, dice, lo que uno ve como expresión de esa información genética, en realidad, para este tipo de cosas hay que ir un poco más para adentro y decir, bueno, no estoy buscando una vaca, lo que estoy buscando es que un sistema genere Ujú, ese tipo de desecho. tal Entonces cual. ahí es cuando empieza a tener un poco más de criterio el análisis de las noticias que uno ve generalmente, ¿sí? Porque dice metano, y imaginémonos una noticia que diga, encontraron metano, entonces quiere decir que hay una vaca en Titán. No, es una locura. Este, entonces, bueno, nada, hay que pensarlo quizás desde lo sistemático y no desde lo morfológico, ¿sí? Desde lo que Ujú, uno ve. Me bueno, tal parece a cual. mí.
podemos Ahora, es debatir. como si en algún planeta se encontrara petróleo, por ejemplo. Ya se sabe que es el desecho o el producto de la descomposición de seres vivos. Es un re buen punto el que está diciendo Mauricio. El petróleo es un hidrocarburo. Claro. Claro. Y el petróleo se forma a través de la presión. Eh, y ahí decíamos recién que para que un compuesto químico exista de esa manera, tiene que existir un determinado nivel de presión. ¿Sí? De presión, hablando tanto de presión estricto o de temperatura. ¿Sí? Y el petróleo tiene como las dos cosas, presión y temperatura, para que exista. Si encontramos petróleo en otro planeta, como tal, o algo fosilizado, estrictamente ahí encontramos vida. Olvídate. Porque es una consecuencia de la vida del petróleo, al igual que el carbón, el carbón vegetal. Si lo encontramos, al igual que si encontramos diamante, ojo, si encontramos un compuesto químico vinculado al diamante también, el diamante es la cristalización del carbón. Entonces, ¿vieron cómo va llevando una cosa a la otra? Y uno dice, Sí, no, tal esto cual, tal cual. Está es todo infinito, es un relacionado en mundo. realidad. Sí, claro. En Sí, sí. Sí, definitiva, lo que buscan es diamantes. Ojalá. lo Sí, demás, estaría lo bueno. demás es lo de menos, no importa. Lo demás, lo de menos. Pero sí, Este, bueno, pero es interesante porque es como que estamos llegando a un momento de la exploración espacial y de la investigación, que estamos empezando a tener datos reales acerca de estos temas tan complicados. Porque hasta ahora era guitarra más que otra cosa. Sí, mirá, se vio esto, se vio aquello, pero es como que ya se puede hacer análisis cualitativo, cuantitativo, y ya, no sé por qué me pintan que en las próximas décadas va a haber algún descubrimiento interesante acerca de la vida fuera de la Tierra. yo creo que Esperemos. también. A mí me parece que sí. Yo creo que lo que se va a terminar descubriendo va a ser un virus para mí. Un virus, una bacteria o algo que sea inerte, ¿no? No vamos a descubrir un fósil, creo yo. Para mantener el fósil tiene que tener ciertas condiciones también, pero sí es muy posible que encontremos un virus, que encontremos algo que se le pueda llamar de esa manera. Sí, yo Bueno, creo que sí, que yo estoy de acuerdo con vos, Claudio. Sí. mientras no sea Acá a 10, alguien, 15 mientras años. no sea alguien, todo bien. Es muy Me gusta. probable, es muy probable eso que decís, Claudio. Yo siempre pienso lo mismo. El ser humano en estos últimos años es como que ha venido, ha estado estancado hasta una determinada época y ha pegado una explosión en lo que es el 1900 en adelante, que hemos como que venimos levantando en forma, digamos, exponencial Sí, nuestros conocimientos y nuestras cosas, qué sé yo. Está bien, es como decir vos, muchos son basadas en hipótesis, no sé, en cosas que al ser abstractas, digamos, uno tiene que deducir, o es todo se basa en deducciones y poco en pruebas, pero de a poco van apareciendo, se van concretando esas sí, cosas. Y uno lo ve, Sí, qué sí. sé yo, está bien, por ahí nosotros no alcancemos, por más jóvenes o viejos que seamos, no alcancemos a llegar a ver un montón de cosas, pero que se van a dar en los próximos años, se van a dar. Yo pienso que sí. Sí, sí. sí. Sí, yo creo que también hay un avance tecnológico interesantísimo. En el mundo hay una carrera, la tecnología avanza por dos lugares, ¿no? La carrera espacial y la carrera armamentística. Y la carrera Claro. espacial desarrolla la carrera armamentística, así que va a avanzar y va a tener, hay mucha inversión en tecnología para la carrera espacial. Sí. Yo creo que, bueno, las misiones japonesas, las misiones de Arabia Saudita, que no se hablan demasiado, Ujú. son misiones extremadamente fuertes y con mucha inyección de capital. Nosotros estamos muy acostumbrados a Occidente, estamos muy acostumbrados a verlo a Elon Musk, a Bezos, Sí, y demás. Pero ojo que cuando miramos al otro, y no estoy hablando de Rusia, que Rusia tiene un Ajá, despliegue espacial gigante. Me sí. refiero a países como Japón, China, y Arabia Saudita. Yo estoy sorprendido la carrera espacial que está haciendo Arabia Saudita. Bueno, esto lo hace Japón y claro. tiene un convenio con Estados Unidos para hacer el intercambio. Japón le da
información respecto, por ejemplo, esto al Ryushu, y Estados Unidos le tiene que dar información, no me acuerdo si era de James Webb o información claramente clasificada, ¿no? Que como, ahí hay un intercambio porque, nada, cada agencia espacial está desarrollando una carrera espacial enorme. España viene más para el lado de la astrobiología, por ejemplo, tiene unos laboratorios de astrobiología gigantes. Y acá Argentina viene bien, ¿eh? No sé, ojo que Argentina viene muy bien en la carrera espacial. Ahora el año que viene se lanza el Southcom C. Sí, hay mucho, inclusive con mejores lanzadores, del tronador, o sea, esperemos que lo terminen de desarrollar para el 2030. Capacidad de poner satélites en órbita, de todo está bueno. Sí, está buenísimo, ni hablar. Bueno, Así chicos, que, bueno, vamos redondeando. Bueno, de nuevo, estos son temas que dan para larguísimo, pero bueno, ya está, una introducción. Ahora yo en un rato voy a subir el video. De nuevo, las gracias para Jorge por haberse molestado en hacer toda esta presentación. Y bueno, ya vamos a ir hablando, si les interesa estos temas, le vamos a seguir pidiendo más a este hombre pobre, lo vamos a terminar explotando, bien explotado. Y recuerden que el lunes próximo Mariela Corti nos va a hablar de radioastronomía para nivel superficial, no va a hablar nada de técnico, pero así vamos viendo distintos aspectos que tiene la astronomía, como la astronomía de lo no visible, es una de las partes más importantes que hay en este momento. Así que bueno, voy a dejar de grabar.